enviado por Dom Francisco Javier Velázquez Lopes, secretário-geral do Centro Latino-Americano de Administração para el Desarrollo. A palestra tem tradução em português com o tema Os impostos, serviços e a função social da administração pública. Buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué continente se encuentren ustedes. Soy Francisco Velázquez, secretario general del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Se me ha pedido que trabaje, que hable con ustedes, que les dicte una conferencia en relación con el tema genérico impuestos, servicios y función social de la administración pública. Como ustedes conocen, el CLAD es un organismo que no se dedica específicamente a los impuestos, pero sí a los servicios y a la función social de la administración pública. Y esencialmente este es el tema que voy a tratar con ustedes durante este rato que vamos a estar juntos. En primer lugar, me gustaría citar una frase de un conocido autor, Ravet, que dice algo que todos nosotros estamos acostumbrados a decir incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestros diálogos con los amigos, con los compañeros, con las universidades, con los organismos públicos en los que desempeñamos nuestra labor. Primero, que los hechos son inciertos y los periódicos y las redes sociales nos dan cada día pruebas de ello. Segundo, que los valores están en discusión. Fíjense cómo incluso en términos políticos el asunto va cambiando de forma importante, ¿no? Es decir, cómo los partidos políticos defienden ideas desconocidas prácticamente hace pocos años, ¿no? Y tercero, que lo que está en juego es muy importante, porque está en juego la convivencia, está en juego, fíjense cómo en estos momentos tenemos en el mundo al menos dos guerras importantes, que son la guerra de Oriente Medio y la guerra que se está desarrollando también en Ucrania, como todos ustedes conocen. Y en último lugar, también hay otro elemento que es importante y que todos conocemos que es absolutamente determinante, que es que las decisiones son urgentes. No son decisiones que podamos tomar el mes que viene o la semana que viene o quizás ni siquiera mañana, sino que son decisiones que tenemos que tomar de forma inmediata. Y por eso nosotros también nos gusta recalcar, destacar que, por ejemplo, en el informe de Felicidad Mundial del 2022 figuran determinados países que son unos países bendecidos, porque en definitiva en casi todas las estadísticas aparecen como los primeros, que son aquellos que están en la parte superior de Europa, en el norte de Europa, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y alguno más, que son, sin embargo, también, y eso con frecuencia se olvida, son aquellos que tienen mayor peso de los impuestos en relación con su economía. Muchas veces entre el 40 y el 45% del PIB, lo que es importante de acuerdo con las estadísticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico a la que pertenecen todos estos países y muchos otros. La cuestión es que además los impuestos que pagan las personas es muy importante y hay personas que incluso pagan impuestos superiores al 50% y con frecuencia en muchos países esto se olvida. Queremos tener buenos servicios públicos, pero queremos pagar pocos impuestos. Esto no es posible. Es decir, si queremos tener buenos impuestos, buenos servicios públicos, tenemos que pagar también impuestos. Lo que hace falta es que estos impuestos sean razonables, que estos impuestos sean justos, que estos impuestos sean pagables por las personas y no se conviertan en impuestos confiscatorios que impidan el desarrollo económico y social. Pero fíjense ustedes que cuando se comparan todos estos países con el resto del mundo, nos encontramos también, no solo que son felices, sino que son también los países más desarrollados del mundo. Los impuestos proporcionan servicios. Fíjense ustedes que aquí citamos a Oswald, pero podemos citar a muchos otros autores. Los impuestos
¿para qué sirven? Pues permiten proporcionar servicios de salud buenos, servicios de salud que son necesarios para las personas, redes de seguridad social, de asistencia social y, en definitiva, de protección a los ciudadanos. Y, finalmente, los impuestos permiten también la regulación medioambiental y financiera y sistemas de defensa contra los agresores, ¿no? Por ejemplo, el mantenimiento de la libertad y de la seguridad de los ciudadanos en las diversas sociedades en las que vivimos. Sin impuestos, el Estado es débil. Sin impuestos, el Estado no puede mantener los servicios públicos, pero ni siquiera estos servicios tan esenciales como estamos hablando aquí, que son los sistemas de salud, la seguridad social y la seguridad ciudadana. El coste de los servicios públicos es algo que generalmente se nos achaca a todos aquellos que defendemos unos estados algo más fuertes, más poderosos, más importantes, que también gastan dinero, qué duda cabe, ¿no? Pero como se señala con mucha frecuencia, se habla del coste de los servicios públicos, que repercute mucho en la deuda, que repercute mucho en el déficit, y no se habla de los objetivos o de los importantes resultados que se intentan lograr. Muchos autores están, sobre todo después de la época pandémica, generando ideas en este sentido, en el sentido de que hay que fortalecer, y nosotros en el CLAD somos partidarios de ello, hay que fortalecer el Estado, hay que desarrollar el Estado, hay que, en definitiva, tratar de que el Estado ponga a disposición de los ciudadanos los servicios más adecuados. Y para eso es necesario pagar impuestos, es necesario que haya exacciones fiscales adecuadas a los diversos ciudadanos en virtud de los criterios constitucionales y de los criterios legales existentes en los diversos países. Fíjense que es importante señalar que los estados, las sociedades actuales tienen una serie de metas, y estas metas están relacionadas, por ejemplo, y si van ustedes desde la parte de arriba de este círculo que hemos intentado construir, la parte de arriba señala fortalecer los sistemas de salud y la asistencia sanitaria tan necesarios y que de forma tan evidente demuestran cómo en los países más subdesarrollados los sistemas de salud y de asistencia sanitaria son muy reducidos y en los países desarrollados están muy extendidos, y en definitiva la esperanza de vida es también mucho más alta en los países desarrollados. Segundo, tenemos que tratar de cumplir con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos que han sido en su momento unas metas que todos los países querían alcanzar, pero cuando se generó el asunto de la pandemia, estos objetivos de desarrollo sostenible, excepto quizá los relacionados con la salud, pues han pasado a un segundo plano y hemos destinado muchísimos más recursos a la realización de otro tipo de actividades. Por tanto, tenemos que volver a los objetivos de desarrollo sostenible, y aunque ya hay muchas voces que señalan que el objetivo de llegar al 2030 con las metas de desarrollo sostenible no va a ser posible, pero en todo caso continuar avanzando para llegar al cumplimiento, si no de todas, de muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. El otro aspecto es la lucha contra la corrupción, tan extendida en el mundo y que ha conformado en muchos países incluso la dimisión de altísimas responsabilidades de las figuras, los responsables políticos en algunos países, y que en todo caso existe en todos los países, incluso en aquellos que decimos que son los más felices. Pero en todo caso hay que continuar fortaleciendo las instituciones para que se minimice la cuestión de la corrupción. Desde luego tenemos que formar, capacitar y, por otra parte, también impulsar el desarrollo de instituciones que luchen, persigan y sancionen también los actos negativos de corrupción por parte de ciudadanos, responsables políticos, responsables públicos, funcionarios, etc.
Tenemos que luchar contra la inseguridad ciudadana, lo decíamos antes, ¿no? Uno de los elementos esenciales del trabajo y de la producción de las actuaciones públicas está basada en que los ciudadanos tengan libertad y, por otra parte, seguridad, pero sin seguridad no hay libertad para los ciudadanos. Y, por tanto, fíjense que muchas veces el subdesarrollo está relacionado también con la inseguridad. Y eso en este continente, por ejemplo, en el continente latinoamericano, es especialmente verdad. Tenemos que seguir luchando por fortalecer la seguridad de los ciudadanos, porque así, de esta manera, fortalecemos también su libertad. Tenemos que atender al poder local. Muchas veces todas nuestras actuaciones, incluyendo las tecnológicas, las más novedosas, las más que obtienen posibilidades, están muy relacionadas con los órganos centrales de las administraciones públicas y, sin embargo, tenemos abandonado al poder local. El poder local necesita recursos, necesita asistencia, necesita leyes incluso y necesita la asunción de competencias porque son aquellos que están más cerca de los ciudadanos. Tenemos que fortalecer, en definitiva, también la institucionalidad en los poderes locales y también en las administraciones públicas, de manera tal que estas instituciones funcionen adecuadamente. Y funcionen, para que funcionen, muchas veces es muy necesario tener responsables políticos avezados, inteligentes y capaces, pero también tener empleados públicos capaces, empleados que sean un objeto de sistemas de selección pública y objetiva y que, en definitiva, por mérito y capacidad, sean nombrados para el ejercicio de sus funciones. Tenemos que generar también, con esto vamos terminando, mayor desarrollo, porque el mayor desarrollo también debe ser un objetivo que nos lleve, entre otras cosas, a combatir la pobreza. Fíjense que, por ejemplo, tras la pandemia, en los últimos años, en este continente latinoamericano, hemos encontrado con que no ha descendido la pobreza, ha aumentado la pobreza y ha aumentado incluso la pobreza extrema. ¿Eso qué significa? Eso significa que, bueno, sí, ha habido personas más ricas y ha habido mayor desarrollo en algunas sociedades y a mayor incremento del Producto Interno Bruto, pero resulta que la desigualdad ha aumentado y esto no es bueno para las sociedades, esto es negativo y por tanto debemos de luchar contra ello. La realidad nos demuestra muchas cosas, pero en todo caso nos demuestra también que los servicios de emergencia, los sanitarios, los de salud, los de seguridad, de los que estamos hablando, que se financian con los impuestos adecuados de los ciudadanos, son esenciales y como son esenciales debemos fortalecerlos, debemos dotarles de recursos y debemos en definitiva desarrollar su actividad. Y por tanto, y en eso el CLAD insiste una y otra vez, y ustedes lo verán a lo largo de esta conferencia varias veces, el CLAD es partidario de que el Estado sea fortalecido en su capacidad de intervención y que tenga instituciones sólidas, como les hemos señalado con anterioridad. El Estado debe ser más fuerte, el Estado tiene que ser más innovador. Fíjense que estamos en la época de la innovación, incluso el CLAD aprobó una carta hace 3 años, la Carta de Innovación en la Administración Pública, y muchos países están ejecutando algunos de los criterios que se establecen en esta carta. Y, por tanto, el Estado tiene que ser más estratégico, más técnico, más ágil, más sostenible también. Es decir, que nosotros recordemos los objetivos de desarrollo sostenible y recordemos también que el mundo tiene que, de alguna forma, ponerse de acuerdo en las cuestiones relacionadas con el cambio climático y que no volvamos a asistir a fracasos como el que recientemente se ha dado en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Es importante que, en todo caso, todos los países tengan en cuenta las cuestiones relacionadas con el protocolo de Kioto o con cualquier otra de los convenios internacionales que se han ido realizando en los últimos años.
Y por tanto el Estado tiene que ser más eficaz también. Es decir, el Estado no solo tiene que ser una estructura que mantiene un grupo de empleados públicos o que presta algunos servicios, sino que tiene que prestar todos los servicios necesarios, todos los servicios que los ciudadanos demandan. Por eso estamos hablando de las necesidades de la ciudadanía. Y fíjense que los servicios que se prestan en unos estados son mucho mayores a los que se prestan en otros. En consecuencia, para eso es necesario tener impuestos y tener, en definitiva, unos recursos suficientes. Por eso también los recursos humanos son necesarios y son una prioridad que debemos exigir a nuestros gobernantes, ¿no? En el sentido, para que puedan cumplir con eficacia y agilidad sus funciones, tenemos que tener medios, tenemos que tener personas, tenemos que tener recursos, tenemos que tener tecnología. Y en función de eso, claro, evidentemente hay que financiarlos con los impuestos correspondientes. El Estado tiene que ser inteligente y justo, que no deje a nadie atrás y que genere respuestas adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando valoramos, por ejemplo, las encuestas que se realizan en relación con la confianza de los diversos países, nos damos cuenta, por ejemplo, en el Latinobarómetro, nos damos cuenta de que incluso la confianza ha disminuido en los últimos años. Y esto no es bueno, a pesar de que todos los países han desarrollado actividades que pudiéramos decir que han sido positivas, ¿no? En el sentido de que en la pandemia, pues todos los países han hecho grandes esfuerzos para combatirla y en general podemos decir que con mayor o menor celeridad, pero todos los países han cumplido y han vacunado a toda la población correspondiente y en definitiva han luchado contra ese problema que hemos tenido todos, que esperemos que no vuelva a resolverse. Pero el Estado, como decimos aquí, tiene que ser inteligente y justo, que no deja a nadie atrás. Decíamos antes que no es solo el Estado para unos pocos, es para todos, incluyendo los más pobres, incluyendo los mayores, incluyendo las personas discapacitadas. Tenemos que tener en cuenta a todos para que el Estado nos proteja a todos. Y en estos tiempos disruptivos en los que vivimos, nosotros nos gusta especialmente en el CLAD la palabra disrupción, en tanto en cuanto es la búsqueda de hacer las cosas de una forma distinta, diferente, incluso la burocracia. Yo mismo hice un libro hace 2 o 3 años que se llama El burócrata disruptivo y que ustedes pueden, por cierto, descargarse gratuitamente en la página del clad.org. Y en definitiva, la idea es que hagamos las cosas que hemos hecho siempre a veces, pero también hagamos cosas nuevas, ¿no? E incluso las cosas que hemos hecho siempre, quizás podamos enfocarlas de otra manera para que sean más eficaces, para prestar mejores servicios a los ciudadanos. Y en el último congreso que hicimos, que fue el Congreso de Sucre, allí planteábamos una serie de ideas que tienen mucho que ver con esta conferencia, ¿no? Primero, queríamos y dijimos y aprobamos todos los delegados por unanimidad, queremos un Estado fuerte, con recursos suficientes. Es decir, esta es la idea que venimos manejando desde el principio de esta conferencia. Queremos también una administración profesional, con servidores públicos permanentes. Fíjense que en muchos países del área de Latinoamérica nos encontramos con que los empleados públicos cambian con una velocidad inmensa, cambian incluso cuando hay elecciones. Y esto es algo atrasado, es una cosa que, por ejemplo, en Europa... Olá, pessoal. É uma palestra bem interessante, né? Mas é de manhã. Eu sei que às vezes a gente vai perdendo um pouco do foco. Então, eu ia convidar vocês para levantar, esticar os braços, esticar as pernas, dar assim uma esticada, né? Para a gente poder continuar, porque a palestra é longa. São 40 minutos de palestra em espanhol, com legenda para ler de manhã cedo. Não sei para vocês, mas para mim 10 horas da manhã é cedo.
né? Então a gente faz assim, dá uma esticada, né? Conversa com o colega do lado um pouquinho, desperta o cérebro. Porque vocês estão vendo ali, ó, que a gente está na metade. 18 minutos de 40. A gente ainda tem... Tá boa, né? Por isso, eu ia fazer uma proposta de enviar para vocês, porque vocês vão ter acesso a todas as palestras, tá? Todo o material que está sendo apresentado, apresentações, vídeos, vocês vão ter acesso a tudo. Mas até ia falar, quem sabe eu mando para vocês e vocês olham depois. Mas aí o João disse, não, Tamara, tá muito boa. Vamos tocar tudo. Então, tá, mas então vamos fazer um intervalinho para esticar, né? Conversem 1 minutinho. A gente não vai dar muito intervalo para não atrasar a programação. É só para realmente despertar. E em seguidinha a gente já segue, tá? Deem aquela última esticada e aí a gente segue. Já pode seguir. Já pode seguir. Pode colocar, que daí o pessoal senta. Ocurría en el siglo XIX. Es decir, en el siglo XXI el planteamiento tiene que ser de especialización, tiene que ser de personas que conocen los temas, tienen que ser de personas que permanecen en sus puestos de trabajo durante muchos años. Pessoal, tá? Vamos recomeçar, tá? Estão pedindo para sentar novamente e vai seguir a apresentação da palestra. Obrigado. Que cada vez tienen, en este sentido, mayor experiencia y pueden asesorar adecuadamente mejor a los responsables políticos. Tenemos que tener tecnologías e innovación al servicio de los ciudadanos, no solo, como diremos luego un poquito más adelante, no solo comprarlas a determinadas empresas, sino también desarrollarlas, tener capacidad de innovar en el ámbito de nuestras administraciones. Tenemos que luchar contra la corrupción, decía el consenso de Sucre, y ya lo hemos señalado con anterioridad, pero esto es una lucha larga, es una lucha casi podríamos decir eterna, pero en todo caso también vemos cómo hay países que luchan más eficazmente y otros menos eficazmente. Y esto está muy relacionado con los recursos existentes y está muy relacionado también con la experiencia, con la profesionalidad y con las leyes que de alguna forma van autorizando el planteamiento de persecución de este tipo de delitos. Tenemos que trabajar por la inclusión social y por la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, como hemos señalado con anterioridad. Gobierno y la innovación. Muchas veces, y lo dicen muchos autores, presentan al gobierno como una torpe máquina burocrática que es incapaz de innovar. Y le dicen a este gobierno que dice que es únicamente lo que tiene que hacer es solucionar, redistribuir, regular, corregir los mercados cuando funcionan mal. Esto es un error. Es decir, el gobierno tiene que estar en la punta de lanza de la innovación. De hecho, muchas de las innovaciones que se han hecho en los últimos siglos han estado relacionadas con el gobierno. O es que nos olvidamos que cuando llegamos a la Luna lo hizo una agencia pública y hay muchas innovaciones que han partido de la experiencia, de la financiación y de los errores que cometieron también los gobiernos correspondientes y a partir de ahí se han extendido al mundo entero. Por tanto, debemos incentivar de nuevo que los gobiernos innoven. Y de hecho hay gobiernos que innovan. Ustedes pueden estudiarlo en relación con determinados, incluso países muy pequeños, que innovan y que exportan sus innovaciones a otros países. Los servidores públicos deben ser profesionales. Esta es una idea que el CLAD destaca pura y simplemente en todas las ocasiones. Tienen que ser funcionarios responsables, íntegros, con competencias necesarias, incluyendo, como señalábamos aquí, la disrupción, es decir, la capacidad de proponer ideas distintas para la solución de los problemas distintos, que son diferentes también, y no solo la aplicación de las leyes correspondientes. Tenemos que trabajar hacia un planteamiento en el que
los funcionarios públicos también practiquen la disrupción, es decir, busquen nuevas salidas, nuevas ideas, nuevas soluciones para los problemas planteados e incluso se adelanten a ellos y tengan una visión estratégica para ver de qué manera pueden desarrollar mejor su cometido las administraciones públicas. ¿Para qué? Para garantizar la calidad de las políticas públicas esenciales, con independencia de esos cambios gubernamentales, que evidentemente y necesariamente los hay. Ahora mismo ustedes pueden ver una panorámica de los diversos países que les conciernen y entonces ven ustedes cómo cada 4 años, cada 5 años, pues muchas veces las opciones de carácter político son absolutamente diferentes. Por tanto, es muy importante que tengamos funcionarios públicos capacitados, inteligentes y que desarrollen la capacidad de proponer medidas alternativas a los diversos gobiernos, a los diversos responsables, para que de esta manera puedan, en cierta medida, desarrollar adecuadamente las políticas públicas. La digitalización y la presencialidad. Fíjense que este es un tema que también nos gusta a nosotros señalar, que muchas veces desarrollamos los procedimientos digitalizados y el uso de las tecnologías adelantadas, pero no nos damos cuenta de que hay al menos un 30% de la población que tiene dificultades para entender los procedimientos digitalizados. Y si lo que hacemos es que nuestros farragosos procedimientos los digitalizamos, no hemos logrado nada. Es importante, de alguna manera, que por supuesto digitalicemos, por supuesto introduzcamos la inteligencia artificial, por supuesto roboticemos lo que haya que robotizar, pero hay que darse cuenta también de que hay muchas personas que tienen dificultades y por tanto la presencialidad de los servicios públicos debe mantenerse. Hay muchas personas que son mayores, que no ven, que no oyen, que tienen dificultades, que no entienden bien el idioma. Y en consecuencia a todas estas personas hay que atenderlas de forma eficaz y no solo mediante sistemas telefónicos o incluso sistemas digitalizados sofisticados que no tienen en cuenta, por ejemplo, que hay muchas personas que pues, no tienen cobertura suficiente o que no tienen incluso, aunque ya hay pocas, no tienen incluso acceso a cobertura adecuada en todos los países, porque los países son muy grandes y muchas veces se prima por parte de las compañías telefónicas y por parte de los gobiernos los lugares donde hay mayor número de personas. La digitalización es también, tiene muchos aspectos positivos, no solo la velocidad, sino también tiene un aspecto importante que es el que se refiere a que evita fraudes y la corrupción. ¿Por qué? Pues porque es mucho más difícil introducir la mano del hombre en este tipo de actuaciones. ¿Por qué? Porque ya está maquinizado, está automatizado de alguna manera y en ese sentido la digitalización puede ser un eficaz sistema de lucha contra la corrupción. Por tanto, animamos a esta digitalización, pero siempre, como señalábamos con anterioridad, teniendo en cuenta precisamente que hay personas que tienen dificultades de incluso entender los impresos administrativos, por supuesto, mucho más si están digitalizados. La inteligencia artificial que entra en nuestras administraciones y en nuestra sociedad está basada en algoritmos. Y cuidado, los algoritmos hay que tenerlos en cuenta, pero también hay que evaluarlos para que no generen nuevas desigualdades, sino que contribuyan a que una sociedad preste los servicios públicos para todos y de forma más eficaz. Y por tanto que el desarrollo tecnológico esté al servicio de la tecnología, incluso controlado de forma ética. Y por eso, en el CLAD, desde hace tiempo, planteamos desde la Carta de Innovación y ahora vamos a aprobar o a intentar aprobar la Carta de Inteligencia Artificial, de manera tal que estos algoritmos estén evaluados antes y después.
e incluso que hagamos experiencias piloto para que estos algoritmos en su momento puedan ser determinantes a la hora de prestar un servicio, pero no discriminatorios en relación con determinadas personas. Los servicios, dice, por ejemplo, alguno de los autores que trabaja para nosotros muchas veces, que es el profesor Oslak, de nacionalidad argentina, dice que en el futuro los servicios gubernamentales pasarán a basarse en plataformas y el gobierno podrá definirse como una plataforma para la producción y entrega de una amplia variedad de servicios y de actividades. Esto es cierto. Es decir, de hecho, ya en los países más avanzados podemos contener esta afirmación en cuanto que tiene un tanto por ciento de verdad muy cercano al 100%. Es decir, ¿por qué? Porque en definitiva la tecnologización acelerada que estamos viviendo en todos los países genera que muchas veces estos servicios se presten más rápidamente y más eficazmente por medio de estas plataformas. Pero cuidado, no olvidemos también la otra cuestión que señalábamos con anterioridad, que puede que en algún momento estemos excluyendo a parte de la sociedad. Se ha menospreciado a veces, lo señalábamos con anterioridad también, la capacidad gubernamental de innovar, de hacer disrupción. Y entonces, por ejemplo, la profesora Mazzucato Mariana Mazzucato señala que muchas veces se hace una externalización de la capacidad del gobierno al sector privado. Y bueno, a veces esto es necesario para que nos ayuden, pero no para que presten la totalidad del servicio, sino que todo esto tiene que ser controlado y muchas veces lo que hacemos es que estamos dejando a este sector privado que realice actividades en función de sus propios intereses, que pueden ser razonablemente positivos, pero que en todo caso conviene también una gran evaluación por parte de los poderes públicos para que, digamos, los beneficios que obtienen los ciudadanos sean objeto de la finalidad principal de la prestación del servicio y no otros. La idea es arreglar problemas o alcanzar objetivos. Esta es la idea esencial de nuestra conferencia, ¿no? A veces el planteamiento de la administración pública tradicional era precisamente ese, es decir, arreglar problemas. No, probablemente tenemos que arreglar los problemas cuando ocurren, pero fíjense que incluso en el tema de la protección civil o de la gestión de desastres, muchas veces nosotros podemos intentar desarrollar actividades para alcanzar objetivos de que no haya esos problemas. Es decir, que no se trata solo de generar multas de tráfico, ¿no?, de tránsito para los conductores que lo hacen mal, sino poner los medios, capacitar, educar y, en definitiva, convencer a los ciudadanos para que eso no suceda, para que no haya que poner multas. Y entonces el objetivo de tener un mejor tránsito y, por tanto, de disminuir el número de accidentes, pues puede ser obtenido no solo porque vayamos con una grúa a recoger el vehículo accidentado o llevemos al hospital a las personas que han tenido un problema de salud, sino también para alcanzar los objetivos adecuados en cualquiera de las políticas públicas. Este es un planteamiento que nosotros siempre defendemos para que las administraciones públicas de todos nuestros países desarrollen su actividad más bien con esta finalidad, la finalidad de alcanzar objetivos. Creemos que debe haber más gasto público y si acaso algo la pandemia ha demostrado es precisamente eso, es decir, que ya no hay que aferrarse tanto a la austeridad, sino que hay que hacer, como se decía en la pandemia, lo que sea necesario. Y esto es lo que tienen que hacer los estados adecuados. Por eso hemos empezado nuestro discurso con el planteamiento de los impuestos. Hay que pagar impuestos, pero también los estados tienen que ser eficaces y efectivos. Si los estados no son ni eficaces ni efectivos, el resultado es que las personas se negarán a pagar impuestos y hay que pagarlos.
Las instituciones son nuestro instrumento más poderoso como sociedad y para los que no disponen de recursos es quizá el único instrumento. Si en nuestras instituciones no funcionan bien, no tienen los recursos necesarios, si lo que podemos es cambiar a sus miembros, no podemos sustituirlas, no podemos eliminarlas, porque las instituciones son los elementos esenciales del funcionamiento de nuestra sociedad, de nuestra democracia y del funcionamiento eficaz de los servicios públicos. Queremos, en definitiva, un Estado diferente, un Estado más estratégico, con administraciones públicas innovadoras, como hemos estado repitiendo a lo largo de esta conferencia, eficientes, transparentes también, con el gobierno abierto que en los últimos años está desarrollándose de forma positiva en todos los países, dotadas de medios tecnológicos, pero cuidado con estas observaciones que hemos hecho con anterioridad, pero unos medios tecnológicos que sean los necesarios como también los medios humanos. Y para eso, por ejemplo, tenemos que capacitar también a nuestros funcionarios públicos para que dominen estos medios tecnológicos y los aprovechen adecuadamente. Y no solo traten de recurrir a empresas privadas que nos solucionen pequeños problemas, sino también a desarrollar ellos su actividad. Queremos, en definitiva, un Estado más fuerte, y como decía el profesor Víctor Lapuente, también habitual colaborador del CLAD, la crisis parece dibujarnos, la crisis del coronavirus, parece dibujarnos tres características o tres rasgos principales. Dice, primero, un Estado más fuerte, asunto del que hemos venido hablando. Segundo, un Estado más centralizado, probablemente. Y tercero, un Estado más tecnocrático. Desde luego, en términos políticos, en cada uno de los países puede ser la cuestión distinta, pero en todo caso, la idea de luchar adecuadamente, por ejemplo, contra una pandemia como la que ocurrió, pues tiene que basarse en estos tres planteamientos. Un Estado más fuerte, más centralizado y más tecnocrático, más dotado de tecnologías adecuadas, pero al mismo tiempo que sepan ser usadas por los responsables de carácter técnico dentro de los departamentos ministeriales, dentro de los estados correspondientes. En definitiva, y voy terminando ya, la administración del futuro, y eso es un poquito resumen de nuestra actividad en el día de hoy, es que debe ser esa administración más innovadora, más disruptiva, en definitiva, buscando nuevos caminos, nuevos campos, nuevas sendas, nuevas maneras de hacer las cosas, más asincrónica, en el sentido de prestar los servicios incluso en horas raras, en horas de la noche, como hemos demostrado que podemos hacer en el ámbito de la pandemia, muchas veces con los funcionarios que estaban en sus propias casas, o también cuando pagamos nuestros impuestos, que muchas veces los podemos pagar a cualquier hora del día y de la noche. Bueno, pues los servicios públicos también pueden ser prestados muchas veces en horas raras. Los servicios públicos, quizás no los del transporte, pero sí, por ejemplo, los servicios públicos relacionados con los trámites que los funcionarios tienen que realizar en cualquier momento. En la medida en que estos pueden hacerse de forma automatizada, por supuesto, no parece que haya dificultades en que esto pueda hacerse asincrónicamente, es decir, en cualquier momento del día o de la noche. Y finalmente, una administración pública más tecnologizada, es decir, una administración que permita la utilización de las técnicas que se innovan en cada momento para la prestación más eficaz de los servicios públicos. Por tanto, una administración también que reivindique la diversidad, la inclusión, el diálogo entre las diversas culturas. Todas las sociedades son distintas. Aunque sea una mayoritaria, son distintas. Las personas piensan de forma distinta y son distintas. Por ejemplo, en los últimos años, ¿no? Abierta a la igualdad de género y racial, a la inclusión de personas con discapacidad, porque las hay en todas las sociedades. Y también volcada en salvar la humanidad del colapso medioambiental. Hemos hablado un poquito de este tipo de cuestiones, pero poco hemos hablado. Es decir, son elementos esenciales de la pervivencia
de nuestra sociedad y, según dicen algunos, incluso de nuestro planeta. ¿Cuál será el futuro? El futuro es el fortalecimiento del Estado. Como decimos, un futuro, un Estado más estratégico, con mayor capacidad operativa, de manera que constituya un tractor del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que la debilidad de nuestro Estado ha hecho que buena parte de los recursos los dedicáramos precisamente a las cuestiones de la pandemia. Eso ha aumentado el déficit público y al mismo tiempo ahora tenemos menos recursos. Y sin embargo los problemas están ahí, como decíamos al principio, recordando a Ravitch, ¿no? Los problemas son continuos y aparecen de forma inmediata y hay que atacarlos, ¿no? ¿Qué queremos también? Una administración más verde, que tenga en cuenta el cambio climático, y que sea inclusiva, es decir, más abierta a la diversidad, porque somos distintos, somos diferentes, y más equitativas. Más equitativa en el sentido de que luchemos contra la pobreza y que pongamos mayores impuestos a quienes más tienen y menores impuestos a quienes menos tienen. Y concluyo mi actividad. ¿Cuáles son mis conclusiones? Son estas 5. En primer lugar, fortalecer el Estado, más recursos y una administración más profesional. Se lo he dicho ya de forma reiterada. Humanizar la tecnología, en el sentido de que, por supuesto que vamos a utilizar la inteligencia artificial, pero esa inteligencia artificial tiene que ser evaluada, tiene que ser estudiada, tiene que ser pilotada por los humanos para ver cuáles son sus resultados y modificar lo que sea modificable. Practicar la disrupción, buscar nuevas maneras de trabajar, de entender las cosas y de intentar solucionarlas por parte de las administraciones públicas. Generar asincronía, como decíamos antes, es decir, generar la posibilidad de que muchos de los trámites y actuaciones de los poderes públicos, de las administraciones públicas nacionales, regionales o locales, se desarrollen en cualquier momento, puesto que muchas veces estarán automatizados y la solución puede generarse como en estos momentos se genera, por ejemplo, el pago de impuestos en cualquier hora del día o incluso de la noche. Y finalmente alcanzar objetivos, no tanto tratar de solucionar problemas, sino plantearse de forma prospectiva, plantearse de forma estratégica cuáles son las funciones de los organismos públicos, de los ministerios, de las instituciones, para alcanzar los objetivos de mejorar la política pública que tenemos en nuestras manos, y no solo para solucionar un problema puntual que se ha podido producir en cualquier momento, que también lo tendremos que hacer porque tampoco somos dueños del futuro, sino que lo que tenemos que tener es medios suficientes para mejorar la vida de los ciudadanos. Para eso se construyen los estados y para eso se prestan los servicios públicos. Y muchas gracias por vuestra atención. Ha sido para mí una satisfacción haber estado con ustedes durante este tiempo y, en definitiva, os agradezco a todos vuestra atención y ha sido un placer estar con vosotros durante todo este tiempo. Muchas gracias. Agradecemos, então, a participação do senhor Francisco Lopes. A Receita Estadual é parceira de 2 universidades em cursos de extensão de educação fiscal. Com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foram realizadas 11 edições do curso de extensão Educação Fiscal e Cidadania. Com a Univates, já são 3 edições do curso de extensão, Educação e Cidadania Fiscal, um instrumento de justiça e inclusão social. Para falar sobre os desafios e perspectivas na difusão da educação fiscal, convidamos para subir ao palco as professoras Rosa Ângela Chiesa, coordenadora do curso de extensão da URGS, e Leila Rames,
coordenadora do curso de extensão da Univates. Aviso de utilidade pública. Aqui foi encontrado um cartão de memória da Sony de 1 GB. Se alguém, porventura, perdeu aí esse cartão, está aqui conosco no cerimonial. Vamos começar com outra apresentação antes. Bom dia. Enquanto o nosso suporte técnico vai ajustando aqui, acho que nós vamos começando a conversar e dizer desde já, né, que é uma alegria, né, estar aqui compartilhando. Né, o objetivo hoje justamente é compartilhar as nossas experiências, né, tanto com a professora Rosa, mas também a experiência da Univates, que é mais recente do que a da URGS, em relação à questão da educação e cidadania fiscal. O objetivo aqui realmente é uma troca, né, de experiências e fico muito feliz de ver aqui, né, também, sei que tem colegas de Roca Salles, de Estrela, né, colegas aqui da região do Vale do Taquari e, né, pessoas de vários estados do Brasil. Então, essa oportunidade de poder compartilhar, poder estar conversando com vocês em outros momentos também é muito rica e com certeza também qualifica, né, a questão da educação fiscal. Então, né, vamos passando aqui, contando um pouquinho do resgate, né, do histórico. Né, como eu dizia para vocês, a Univates começa de uma forma muito simples, em 2017, a organizar oficinas. Tá? Não era um curso ainda propriamente dito, mas um momento de leitura, de troca, né, e nós denominamos, né, de oficina interdisciplinar leituras e intervenções sobre cidadania fiscal. 2 professores conduziram na época e seguiu nesse formato por 3 anos. Em 2020, o projeto foi aprovado como voluntário dentro da instituição. Então, com isso, nós podemos dar um fôlego a mais, né, à organização. E, a partir de 2021, ele passa a ser um projeto oficial de extensão vinculado aos programas de extensão. Né? Então, quem está no meio acadêmico sabe a importância, né, de ter, né, esse reconhecimento de um projeto como extensão. E também, né, a partir desse momento, né, fomos ao encontro da Receita Estadual e do IJF, né, o Instituto de Justiça Fiscal, que são nossos parceiros nestes 3 anos aí de caminhada. Aqui, só para registrar rapidamente, né, a questão dessa oficina interdisciplinar, ela tinha encontros, nesse momento ainda era presencial, foi 2017, 18, 19, antes da pandemia, né, então a gente nem pensava em virtualização dessas atividades. Tinha, até vou mostrar o cronograma para vocês, encontros, né, semanais que eram realizados com temáticas, né, bem abrangentes, na verdade. Cada aluno tinha aí o tempo de ler um texto, enfim. E, no final, nós tivemos também um espaço para as intervenções. Então, já falando um pouquinho dos desafios, né? Na primeira edição do curso, tivemos 30 inscritos e, ao final, não tivemos nenhuma intervenção realizada. Acabou sendo um grupo de estudos propriamente dito. Na segunda edição, nós conseguimos avançar um pouquinho, tivemos algumas intervenções, e na terceira também. Então, nesses desafios, né, essa questão de interagir com a comunidade, nós fomos caminhando aos pouquinhos, ela não foi imediata. Né? E outro desafio é que as turmas começam, aqui era uma turma presencial com 30 alunos, e lá no finalzinho nós tínhamos 10, 12. Né? Então, também o desafio de manter esse engajamento, né, do público no curso de extensão. E é isso que mostra uma das fotografias aqui, né? Os concluintes da oficina 2017. Pode ver que eram pouquinhos, né? Começamos com uma turma de 30, mas alguns aí que concluíram. Nesse período, nós também fizemos momentos de discussão, como a jornada de educação fiscal,
E aqui a temática foi ambiental, social e fiscal, então uma amplitude maior, né? Aqui exemplos de intervenções que foram realizadas naquele momento, nas escolas, né? E aí a dinâmica que foi aplicada foi a do mercadinho, né? De refletir sobre os tributos que incidem sobre o consumo, e numa empresa, aí voltando mais para a questão da organização e da tributação incidente também em relação às empresas, tá? Mas então, desse curso anterior, né, algumas ações que foram realizadas. 2020, a gente consegue esse reconhecimento, então, já como projeto de extensão voluntário, né? Mas surge a pandemia, né? Então surgem outros desafios, e aí, né, no começo não sabíamos muito bem como fazer, todos nós fomos aprendendo em conjunto, né? Mas fizemos encontros virtuais, aqui é um webinar que foi feito sobre tributação em tempos de pandemia, né, com o professor Júnior Ville e o professor Marciano Buffon, né? Então, uma reflexão daquele contexto que nós estávamos vivenciando, e propomos grupos de discussão também sobre a questão da tributação e Covid, sobre a questão da renda básica, né? Que é um tema bem importante, que traz muitos questionamentos, né? A questão de ICMS, PIS, COFINS e também isenções fiscais concedidas aos agrotóxicos. Então, aqui foram encontros virtuais, trocas de ideias, que se realizou com um grupo mais reduzido de pessoas. Em 2021, né, nós, então, passamos a ser o projeto de extensão, e aí começamos, né, com o primeiro curso em parceria com a Receita Estadual e o Instituto de Justiça Fiscal. Então, aqui a divulgação que foi feita, a aula inaugural, né, foi um momento muito importante desse curso, com mais de 500 pessoas assistindo virtualmente, né? Tivemos a honra de ter o senhor Ricardo aqui, né, conosco, subsecretário, na abertura do evento, e os dois palestrantes, né, o professor João, tratando sobre corrupção pública e privada, e o professor Marciano, que é o nosso parceiro, né, na Univates também, falando sobre democracia e a sua relação com a justiça fiscal. Então, foi uma aula muito rica, e nós brincamos naquele momento que tínhamos duas palestras. Aqui estava transcorrendo, né, enquanto os professores faziam a sua fala, e o chat, as pessoas interagindo, né? Então, foi um momento muito bonito de troca, em que nós podemos aprender também um pouco mais sobre essa temática. Como esse curso, né, essa primeira edição foi organizada, nós tínhamos sempre duas aulas gravadas, com indicação de material para leitura, e, no terceiro momento, uma reunião síncrona. Aí, assim fomos seguindo, sempre duas aulas, reunião síncrona, né? Com uma atividade avaliativa a critério dos professores. Ou era um questionário, ou era um texto a ser escrito, enfim, uma pergunta a ser respondida, né? Desafios aqui. Um deles, né, a própria questão de sistema, né? A palestra anterior nós víamos a questão da inovação, a questão da tecnologia. A tecnologia também é um problema, né? A gente tem que aprender a lidar com ele. Então, aqui nós tivemos, sim, alguns problemas, né, em relação às pessoas que não conseguiam acessar, né? A preocupação que o palestrante de antes dizia, né? Nós falamos em tecnologia, mas nem todos dominam a tecnologia, né? Então, são questões que a gente também tem que ir aprendendo a lidar, tá? Mas foi um curso muito rico, tivemos 80 pessoas aqui inscritas, tá? Utilizamos a plataforma da própria Univates aqui, né, o Moodle. Os professores que trabalharam no curso. Em relação aos desafios, até deixa eu voltar aqui um pouquinho, vamos ver se eu consigo. No programa, no cronograma, vocês podem ver que a atividade final ali na antepenúltima linha, a atividade que nós propomos, e aí estamos numa universidade, enfim, então a nossa sugestão foi de ter uma espécie de artigo, né, um trabalho de conclusão escrito, né? E aí, novamente, né, nós não estávamos só com alunos da graduação nesse curso, estávamos também com pessoas da comunidade, que às vezes não tem estabilidade, não faz parte da área, do seu cotidiano, né? Então, também foi um desafio e uma questão que nós passamos a reavaliar na sequência, né? Nós tivemos aí um trabalho
uma avaliação que foi realizada, né, e os alunos indicaram os pontos positivos, né, a questão da riqueza do conteúdo abordado e proporam, logicamente, sugestões de melhoria. No segundo, a gente avança um pouquinho mais, caminha um pouquinho mais. Aí a professora Tatiele, né, que coordena o projeto de extensão junto comigo, não pôde estar aqui hoje por outros compromissos profissionais. Nós, né, conversamos com os colegas da Receita e do Instituto de Justiça Fiscal e dissemos, não, olha, nós queremos usar aí a plataforma do Google por uma opção nossa, né, porque a gente estava mais habituado, enfim, e também, né, a partir da avaliação realizada, pensamos em aulas um pouco mais interativas. Então, fizemos aulas síncronas. Tá? Ainda estávamos aqui num período de pandemia, finalizando, né? Mas aulas síncronas. Então, no sábado de manhã, das 9 às 10h30, estávamos aí conversando. Então, sempre tinha um material disponibilizado, uma pergunta a ser respondida, e a aula síncrona na sequência, né? Para justamente possibilitar essa troca. Por ser uma aula síncrona pelo Meet, né, nós tivemos um ganho, realmente, porque as pessoas podiam levantar a mãozinha, lá, né, interagir, perguntar e se manifestar no chat de uma forma mais imediata. Nas aulas gravadas, a gente não tinha esse benefício, né? Então, foram aulas mais produtivas, conforme a avaliação dos alunos, inclusive. Aqui também, na avaliação, a gente reduziu, né, o encontro para 30 horas, passamos a intercalar a cada 14 dias, para dar um respiro também, né, para não ter aula todo sábado. Então, aqui uma imagem que mostra as aulas síncronas. Mesmo sendo sábado de manhã, 9 da manhã, sempre tínhamos uma boa plateia, né, um bom grupo de alunos aí que estavam acompanhando também em relação a isso. O que nós mudamos aqui nessa edição e que foi muito rico, né? Na primeira, vocês lembram um pouquinho que eu comentei, que nós trabalhamos com trabalhos de conclusão, né? Artigos, escritos. Aqui nós pensamos em flexibilizar bem mais, né, essa caminhada. Então, o material instrutivo que poderia ser feito, poderia ser jornal, né, publicação em jornal, publicação em redes sociais, oficinas, palestras. Então, a gente ampliou as possibilidades, né, e isso trouxe uma riqueza. E, com certeza, né, isso possibilitou muito mais a disseminação da educação fiscal, que é o propósito que nós temos, né? Então, alguns exemplos aqui muito ricos, né? Nas escolas, né, muitos professores compartilharam seus planos de ensino integrados. Aqui é o exemplo de uma escola que fez o fiscalito, né, o bonequinho ali, símbolo das ações que eles realizaram na escola. Paródias, né, e depois até a professora da URGS também vai relatar algo parecido, mas aprender educação fiscal por meio da música, né, então é um momento bonito. Publicações nas redes sociais de conscientização e disseminação, né, então no Instagram, Facebook, no próprio LinkedIn, né, são redes que se utilizam habitualmente. Publicação em jornais, né, noticiando os trabalhos que são realizados. Tá? Também publicação de artigo em blogs, né, também tivemos dessa forma. E, como a gente possibilitou outras questões, tivemos também alguns alunos que gravaram pequenos vídeos. E aí aqui eu vou pedir o suporte da assessoria só para rodar esse videozinho que um dos alunos divulgou e está no YouTube até hoje.
Isso, obrigada, assessoria. Então, essas atividades, né, o que a gente acaba percebendo, né, que elas acabam levando, de fato, né, ao conhecimento da população como um todo, né, a questão da tributação. Se puder voltar para a apresentação. Também dizer aqui, né, que para obter o certificado, os alunos tinham que ter uma certa pontuação, né? Então, eles tinham que participar das aulas, tinham que responder as perguntas, tinham que fazer o material instrutivo para conseguir a certificação ao final do curso, né? Então, todos os trabalhos também que foram encaminhados, nós tivemos uma banca que avaliou esses trabalhos, que atribuiu uma nota, né, para realmente poder chegar à certificação ao final. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Ok, próximo. E agora nós estamos na terceira edição, que nós adaptamos novamente algumas questões, substituímos alguns temas, né? Mas como nós tivemos uma avaliação bem positiva da segunda edição, nós basicamente repetimos aqui, né, o formato, enfim, e amanhã é a nossa última aula, né? Então, a partir daí, os alunos vão ter um período para a entrega das atividades, né, de interação com a comunidade. Então, estamos aí na reta final desta terceira edição. Quando tiver novidades, né, eu alcanço aí a vocês. Bom, o nosso projeto de extensão, além deste curso, em parceria com a Cefaz, né, e com a Receita Estadual e com o Instituto de Justiça Fiscal, também realiza outras tantas ações. Então, aqui, de uma forma bem rápida, né, oficinas nas escolas, né, escolas de ensino fundamental, conversando com os alunos, né, sobre a questão da educação fiscal, sobre a tributação, organizando, né, um pouquinho essa parte do conhecimento. Aqui é a dinâmica do mercadinho, nós organizamos um arquivo, um software, enfim, um mercadinho em que os alunos têm uma lista de compras, aí eles já veem a tributação, e a partir disso a gente faz uma análise também, uma reflexão com os alunos. Aqui o grupo de escoteiros, eles estavam no dia do Halloween, então estavam fantasiados aqui, e a gente fez a atividade primeiro, e depois eles foram na sequência. Tá? Aqui, já numa outra escola, né, uma das coisas que nós temos feito, né, no início, as imagens seguintes até mostram, a gente lança o desafio para eles e eles colocam em post-its o que é tributação, ou o que são tributos. E os alunos aí, bom, né, surgem várias respostas. Às vezes não sei, né, e isso, dependendo, né, o contexto, é muito comum. E, ao final, né, nós desafiamos eles a produzir um cartaz ou um outro material indicando o que eles aprenderam depois daquela nossa 1 hora, 2 horas de conversa. Né? Então, aqui é uma outra metodologia, ali tem o que você sabe sobre tributos. Né? Então, eles colocam post-its. É o que o meu pai paga, não sei, listam alguns tributos, são deveres, alguns avançam um pouquinho mais, outros menos. Nós fizemos grupos, né, uma metodologia do World Café, grupos em que esses cartazes, né, que estão ali, o que é ser cidadão, as imagens, elas vão circulando nos grupos e os alunos vão conversando sobre elas. Né, e aí sempre tem um anfitrião do grupo que, né, faz a análise e escreve, né, todas as respostas. No final, a gente faz uma análise do que foi colocado em cada um dos grupos. Né? Então, conversando com eles, nós vamos provocando, passando, perguntando, provocando aqui, especialmente os estudantes do ensino fundamental e ensino médio, né, para que eles reflitam sobre a questão da tributação, o que é ser cidadão, para que servem os tributos. Né? E temos tido experiências muito ricas, e desafios também. Né? Por vezes, nós chegamos em escolas, e aí, era 7º ano, enfim, aí eles nos perguntam assim, o que é a Constituição? Né? Então, a gente tem que partir lá, né, aos pouquinhos, e conversando, e situando, né? Às vezes a gente acha que é um conceito que já está dominado, né? E não, a gente tem que partir. E aí, o que são tributos? Com certeza é muito mais difícil explicar o que são tributos, né? E aí, às vezes, eles só conhecem realmente o IPVA e o IPTU, que é o que o pai paga. Né? Eles não conhecem nem o imposto de renda, porque o pai não paga o imposto de renda. Né? Então, por vezes, conforme a realidade da escola, né, conversar sobre educação fiscal é muito mais difícil. No sentido de que você tem que ir justamente construindo aos poucos esses conceitos
para que eles consigam, né, compreender a importância. E aqui, eu novamente vou pedir o apoio aí do suporte técnico. Ao final, as escolas que têm condições, a gente tem internet, tem acesso, enfim, a gente provoca eles para gravarem um vídeo, né? O que eles aprenderam daquele momento depois de fala, de conversa que nós tivemos. Então, esse aqui é um dos vídeos, né, que nós fizemos após uma atividade. É vídeo amador, né, a qualidade não é muito boa, mas talvez só passar o comecinho, passamos ele para conseguir perceber aí o contexto. Celular, opa, tu mesmo, bom dia, tudo certo contigo, meu? Meu, tá afim um celular novo? Cara, pior que sim, o meu estragou. Meu, tô procurando um novo. olha que oportunidade incrível que eu vou te fazer, tá? Esse celular aqui tem um processador ótimo, vai aguentar tudo que tu precisar, uma bateria que dura um dia tranquilamente e ainda mais uma câmera incrível, que tu pode tirar foto de paisagens lindas. Meu, tá aqui na mão, eu te faço pelo precinho de 1.750. Cara, com essa oferta, não tem como não comprar, né? Obrigado então, meu. Negócio fechado aqui, Negócio ó. fechado, Dinheiro então. na mão. Tudo certo? Perfeito. Muito obrigado, cara. Valeu. Calma lá. Opa. Você acabou de comprar esse celular, não é mesmo? Comprei. Você sabia que uma parte do valor sobre esse produto vai para o governo? Não sabia. É tratado como uma forma de imposto. Aham. Tu também sabia disso? Cara, eu sabia sim, mas mais ou menos metade disso daí, um pouquinho menos até, eu tenho que pagar para o governo, já que os materiais acabam entrando no ICMS, Bens de Mercadoria e Serviço. É um imposto que o governo taxa pra gente e a gente tem que pagar. Mais ou menos 40% desse celular que tu está pagando é sobre esse imposto. Então, me desculpe se tu acha caro, mas... Não, tudo bem. Já que é minha obrigação como cidadão, então eu tenho que... Bom, tá certo. Então, aqui, né, a gente realmente lança o desafio, né, para a gurizada e eles vão criando. Né? Então, mostra um pouquinho que chegam lá, né, eles conseguem chegar lá. Enfim, aqui tem a capacitação com os profs de Roca Salles, né? Não consigo ver aqui por causa da luz, onde estão os professores de Roca Salles, né? Mas estivemos lá em junho, né, 14 de junho, fazendo uma capacitação com professores também sobre a questão da tributação, planos de ensino, enfim, e provocando algumas propostas, né? Também participação em seminários municipais de educação, Vale Verde, Poço das Antas, aí nos 2 últimos anos, né, tratando sobre a temática, divulgação, né, aqui a Expo Vale, que é uma feira comercial do município, né, nós tínhamos o estande da universidade, estivemos lá divulgando o projeto de extensão também, participação em eventos científicos, né, que é outra atuação nossa, aí como professoras, né, com publicação dos materiais, relatos de experiência. Sempre publicamos, pelo menos um por ano, um capítulo de livro, alguma publicação científica nesse sentido. Divulgação na rádio, né, na própria rádio da instituição, a Rádio Univates, e aqui eu trouxe a divulgação que a Tamara, eu e a Tatiele fizemos no ano passado na Rádio Independente, na principal rádio lá do município de Lajeado, sobre o encerramento do ano de educação fiscal, que foi realizado em Lajeado no ano passado. Né. Aqui algumas imagens, que ele foi realizado na Univates, então também foi uma alegria poder estar recebendo, né, todo mundo na nossa casa, né, na Univates, para tratar sobre a educação fiscal. E, né, quando nós falamos em desafios e perspectivas, né, todo esse nosso relato aqui de experiência, na verdade, é no intuito, e também, na verdade, demonstra um desafio, né, porque nós variamos bastante, né, as propostas, enfim, para alcançar diferentes públicos, alcançar diferentes espaços, né, para poder disseminar a cultura, né, disseminar a questão da educação fiscal. Então, quando se fala em desafios e perspectivas, aqui a gente pontuou 4, né, e certamente existem outros tantos, né, que é desmistificar a tributação e conscientizar sobre a sua importância,
né, desde as crianças na escola, né, que tem um importante papel, né, nessa construção e nessa caminhada, como na sociedade, né, nós ainda temos que caminhar, né, e ir ao encontro de outras organizações também para poder, hoje a nossa atuação está muito voltada a escolas e professores, né, então ir ao encontro da comunidade como um todo. Claro que por meio do curso, né, as pessoas que estão fazendo o curso fazem as ações de intervenção na comunidade, né, e dessa forma nós conseguimos alcançar também a comunidade como um todo. São desde as oficinas de intervenção, né, nós já tivemos mais de 500 alunos fazendo o curso, né, e se nós pensarmos em ações de disseminação da cultura da educação fiscal, né, várias foram realizadas, mas é um trabalho de formiguinha, né, a gente vai construindo, vai caminhando e vai ampliando esse leque. A questão de qualificar a educação fundamental, e aí não é papel nosso, mas é papel nosso como cidadão, na verdade, né, o desafio que se tem em relação a isso, no sentido de que as crianças, os adolescentes, né, se apropriem mais destes temas também, né. A questão do engajamento, né, então, em relação ao curso, nós começamos agora essa edição com 160 alunos, mas a gente está lá com 80, né? E quantos que vão terminar? Provavelmente 50. Então, manter também e ter esse engajamento tem sido um desafio, né, nessa perspectiva. Claro que nós sempre vamos pensando em outras alternativas, avaliando, melhorando, mas é um dos desafios que nós enfrentamos. E a questão da diversificação das ações de educação fiscal, né? Nós aqui tentamos, né, de diferentes formas, realmente, alcançar, né, a educação fiscal, seja pelo curso, pelas ações com as escolas, pelas publicações que a gente realiza, mas é um trabalho que a gente faz aos poucos e vai construindo dessa forma. E aí, para finalizar e não me alongar muito mais, né, só uma reflexão final, né, a mais nobre missão de um Estado de direito é velar por regras justas, executá-las, proteger seus cidadãos da injustiça, né, a frase do Klaus Schwab, que é aqui, né, que nos orienta muito na questão tributária. Deixo também ali os contatos, o meu, da professora Tatiele, e do nosso projeto de extensão, tá? E realmente agradeço a atenção, e depois, se houver um espaço de tempo, ou se alguém quiser escrever, a gente pode trocar alguma ideia e conversar um pouquinho mais. Então, o intuito aqui realmente foi compartilhar essa experiência, né, do nosso projeto de extensão e mostrar como, de diferentes formas, nós estamos buscando, né, a disseminação da educação fiscal. Agradeço a todos e depois, então, podemos conversar.